2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola queridos estudiantes, les habla su profesora Ruth Catacora. Bienvenidos una vez más a este mundo maravilloso de la biología. Hoy fortaleceremos sobre el tema del anabolismo, la fotosíntesis. Acompáñenme. Antes de iniciar, veamos las siguientes imágenes. Analicemos qué alimentos son los que más nos aportan energía a nuestro organismo. Si vemos en las imágenes, nos está mostrando primero las frutas, ¿no? Todas las frutas que tenemos en casa, que podemos encontrarlo en cualquier mercado de nuestra zona, de nuestro barrio, de nuestra comunidad. Y posteriormente encontramos los alimentos que podemos preparar en casa para poder aportar energía a nuestro cuerpo. Para que podamos realizar nuestras actividades diarias, como por ejemplo, la vamos a ver acá, para poder hablar, para poder correr, para poder caminar, para poder jugar, para poder leer, que es lo más importante, ¿no? Para poder estudiar, para poder hacer otras actividades, como estamos viendo acá abajo, pensar y poder tomar nuestras decisiones adecuadas en esta vida que realmente hoy en día, como estamos pasando algunos problemas a nivel mundial, necesitamos mucha energía y mucha fortaleza para poder seguir adelante. Bueno, entonces, ahora hemos visto que el anabolismo es muy importante gracias a ¿quiénes? Gracias a todos los alimentos que nosotros consumimos a diario para realizar nuestras actividades diarias, para que cada una de nuestras células pueda fortalecer. Como sabemos, todos los seres vivos del planeta estamos hechos de millones y billones de células. Cada una de estas células necesitan alimento para poder producir energía y estar vivas y que nosotros podamos existir. Además de estar en este momento hablando y realizando distintas actividades en nuestros hogares. Pero, ¿qué tipo de alimentos necesitan las células para poder vivir? Todo lo que comemos día a día, como por ejemplo los cereales, las verduras, las frutas, las carnes, los lácteos y otros alimentos que aportan nutrientes y energía a nuestro organismo. Como indicamos en la clase anterior sobre el metabolismo, son reacciones químicas y cambios energéticos que se efectúan en las células vivas, en cada una de nuestras células que componen nuestro organismo. Es decir, que es una serie de reacciones químicas que ocurren dentro de cada una de las células, distintas para qué, destinadas al mantenimiento de sus actividades vitales, desde un punto de vista energético. La célula además se asemeja a una fábrica microscópica donde están ocurriendo permanentemente reacciones de síntesis y de degradación. Esta suma de reacciones químicas y energéticas pueden ser de dos tipos: anabolismo y catabolismo. Aunque el catabolismo y el anabolismo son dos procesos distintos, funcionan de manera coordinada. Y para poder comprender estos dos procesos, pondremos un ejemplo a través de la digestión. Recuerda que los nutrientes contienen energía. Al morder, cada bocado es degradado, por lo tanto se convierte en un proceso catabólico. Después, el bolo alimenticio se destruye en todo el torrente sanguíneo hasta llegar a cada una de las células. Y es ahí donde se produce la energía, es decir, el ATP, como la conocemos, la moneda energética. Los dos objetivos del metabolismo son, primero, usar la energía química almacenada en el alimento y segundo, reemplazar las estructuras o sustancias que ya no funcionan en el cuerpo. Estos eventos ocurren de acuerdo con las necesidades específicas de cada organismo y está dirigido por mensajeros químicos llamados hormonas. La energía
proviene principalmente de las grasas y carbohidratos que consumimos en los alimentos. En caso de que exista, por ejemplo, alguna deficiencia, el cuerpo puede usar las proteínas para poder compensar la falta de estas. El anabolismo es una etapa del proceso metabólico en el que las sustancias ingeridas son transformadas a nueva materia orgánica. Por ejemplo, la síntesis de proteínas en el tejido muscular a partir de los aminoácidos. Entonces, el anabolismo es la síntesis y la elaboración de nuevas moléculas complejas a partir de otras moléculas sencillas. Cuando hablamos de síntesis, es un proceso reductivo o de unión. Imaginémonos que tenemos varios bloques que son moléculas orgánicas sencillas que a través del anabolismo van a iniciar un proceso de construcción de la materia orgánica para crear moléculas complejas. Asimismo, los procesos de regeneración están estrechamente ligados al anabolismo. La regeneración de los tejidos es una condición simple para mantener a un organismo sano y trabajando adecuadamente. El anabolismo es el encargado de producir todos los compuestos celulares que los mantienen en funcionamiento. Además, el anabolismo y su inverso metabólico, que es el catabolismo, se agrupan en una serie de reacciones llamadas vías o rutas metabólicas, orquestadas y reguladas por las hormonas principalmente. Cada pequeño paso que es controlada para que ocurra una transferencia gradual de la energía que necesita nuestro organismo. Los procesos anabólicos pueden tomar las unidades básicas que componen a las biomoléculas, es decir, los aminoácidos, los ácidos grasos, los nucleótidos y numerosos monómeros de azúcar, además de generar compuestos más complicados a través de la síntesis como las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, los carbohidratos como productor energético final, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos la visión general de las rutas anabólicas. Incluyen los siguientes pasos. Las moléculas simples que participan como intermediarios en el ciclo de Krebs son transformados químicamente en aminoácidos y posteriormente estas son ensambladas en moléculas más complejas. Estos procesos requieren de energía química proveniente del catabolismo. Entre los procesos anabólicos más importantes resaltan la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de colesterol, la síntesis de ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, la síntesis de proteínas, la síntesis de glucógeno y la síntesis de aminoácidos. Otro ejemplo que podemos dar de anabolismo es la fotosíntesis, ya que a través de las moléculas sencillas podemos obtener moléculas complejas como la glucosa. En el caso de las plantas, por ejemplo, el proceso anabólico de la fotosíntesis les permite a estas obtener glucosa a partir de moléculas como el agua y las moléculas de dióxido de carbono. La fotosíntesis es el proceso químico más importante en la Tierra y es completamente imprescindible para la supervivencia de todos los seres vivos, como por ejemplo los animales, incluyéndonos a nosotros los seres humanos, que viven porque las plantas existen y estas viven gracias a la fotosíntesis. Para poder realizar la fotosíntesis necesitan varios elementos, como la luz del sol, el dióxido de carbono, el agua, además de la clorofila, que es una sustancia verde que tienen todas las plantas para realizar la fotosíntesis. La clorofila además es la responsable de dar el color verde a todas las plantas. Entonces, ¿cuál es el proceso de la fotosíntesis?
Las raíces de las plantas absorben el agua, las sales minerales que hay en el suelo y estas suben por el tallo y se distribuyen por toda la planta hasta llegar a las hojas. Y las hojas, a través de los poros llamadas estomas, absorben el dióxido de carbono que contiene el aire y todo este contenido se llama savia bruta. Entonces, la clorofila contenida en las hojas ya tiene todos los ingredientes necesarios para realizar la fotosíntesis. Y cuando recibe la luz del sol, inicia la transformación de la savia bruta en savia elaborada, que circula por toda la planta y a la misma vez esta le sirve de alimento. Todas las plantas se alimentan de savia elaborada y la acumulan en sus raíces como en la zanahoria, por ejemplo, en sus frutos como en la papaya y la manzana que a diario nosotros consumimos en casa. Y estos organismos son llamados fotosintetizadores. En el caso de los seres humanos, por ejemplo, el proceso se relaciona estratégicamente con la formación de tejido muscular, lo que hace a partir del consumo energético. Así las proteínas se sintetizan a partir de aminoácidos y por lo tanto los procesos anabólicos pueden ser estimulados mediante una alimentación altamente proteica y práctica de ejercicios. Además, vamos a continuar en esta ocasión sobre las funciones del anabolismo. Entre las funciones esenciales del anabolismo se pueden destacar las siguientes. La primera, permite la formación de células y por ende de tejidos, en nuestro caso, por ejemplo. 2. Aumenta la masa muscular. 3. Almacena energía por medio de enlaces químicos en moléculas orgánicas. Y también tenemos que saber que es muy importante el equilibrio entre anabolismo y catabolismo, ya que estas dos son parte fundamental del metabolismo en nuestro organismo. Para mantener un metabolismo sano y adecuado, es menester que exista un equilibrio entre los procesos de anabolismo y catabolismo. En caso de que estos procesos de anabolismo superen a los de catabolismo, los eventos de síntesis son los que prevalecen. En contraste, cuando el cuerpo está recibiendo más energía de lo necesario, predominan las vías catabólicas. Entonces, cuando el cuerpo experimenta situaciones de adversidad, llámese enfermedades o periodos de ayunos prolongados donde a veces por apurados nosotros dejamos de desayunar o de comer tal vez o de tomar un vaso de agua, el metabolismo se enfoca en rutas de degradación y entra en un estado catabólico. En resumen, es el proceso por el cual la célula invierte la energía que ha obtenido y ha almacenado para construir nuevas estructuras. Es decir, al consumir un plato de arroz, parte de esa energía la voy a gastar en caminar, en respirar, la voy a gastar en hablar, pero si no lo gasto, toda esta energía que yo tengo, puedo invertir en construir moléculas más grandes o incluso en crecer. Además, por lo mismo podemos engordar y por lo tanto es muy importante realizar ejercicios físicos a diario. Una vez más, recordemos que los nutrientes contienen energía que al ser degradado se convierte en un proceso catabólico. Después, el bolo alimenticio se destruye dentro del torrente sanguíneo hasta llegar a cada una de nuestras células. Y es ahí donde se produce energía, es decir, el ATP, como lo estamos viendo acá. El ATP es conocido también como la moneda energética, porque esta va a realizar la compra de distintos tipos de energía de los aminoácidos,
de los nutrientes que nosotros consumimos a diario. Además, recordemos también que los alimentos son los que proveen todos los nutrientes a nuestro organismo y por lo tanto recuerda realizar una buena compra en tu día a día de todos los alimentos, por ejemplo las frutas, las verduras, los cereales. Tienes que realizar un balance de tu dieta diaria y además puedes realizar una lista, ¿no?, de los alimentos que tú consumes en casa para poder realizar también el aporte energético que nuestro cuerpo necesita. Ahora veamos un pequeño video sobre la moneda energética que es el ATP. El ATP es la molécula que aparece en casi todas las reacciones bioquímicas de los seres vivos: glucólisis, ciclo de Krebs, ciclo de Calvin, etc. En todas aparece el ATP y su compañero inseparable, el ADP. Pero, ¿qué es el ATP? El ATP es el nucleótido adenosíntrifosfato y es el intermediario rico en energía más común y universal. Como indica su nombre, está formado por una adenina, una ribosa y un grupo trifosfato. Cabe aclarar que la unión de la adenina con la ribosa se le conoce como adenosina. La característica principal es que los grupos fosfatos del ATP se repelen electrostáticamente entre sí, debido a que los átomos de fósforo están cargados positivamente y los de oxígeno negativamente. ¿Cuál es la función del ATP? La principal función es servir de aporte energético en las reacciones bioquímicas que se producen en el interior de la célula, para mantener sus funciones activas, como por ejemplo la síntesis de ADN y ARN, las proteínas y el transporte de determinadas moléculas a través de la membrana celular. ¿Cómo cede la energía el ATP? El ATP cede su grupo fosfato terminal de gran contenido energético a un gran número de moléculas aceptoras, como los azúcares, aminoácidos y nucleótidos. Cuando el ATP cede su grupo terminal, se convierte en ADP, adenosín difosfato, y libera un grupo fosfato que se enlaza en las moléculas aceptoras. Este proceso se llama transferencia de grupo fosfato o fosforilación, que no hay que confundir con la fosforilación oxidativa que forma el ATP. La fosforilación aumenta el nivel de energía libre de la molécula aceptora y así puede reaccionar exergónicamente en reacciones bioquímicas catalizadas por enzimas. Una reacción es exergónica cuando la variación de la energía libre de Gibbs es negativa, o sea, delta G negativo. La delta G de la hidrólisis o transferencia de grupo fosfato de ATP es de menos 7.7 kilocalorías. Además, el ATP también puede liberar energía mediante la hidrólisis. Y para terminar, ¿cómo se sintetiza el ATP? La respiración celular, mediante la cadena de transporte electrónico, es la principal fuente de síntesis de ATP, así como la fotosíntesis en las plantas. También se crea ATP durante la glucólisis y durante el ciclo del ácido cítrico. Para seguir cultivando más conocimientos acerca de la biología, te recomiendo visitar la página del Ministerio de Educación y seguir aprendiendo más acerca de la complejidad de los seres vivos. Gracias por su atención. Hasta pronto. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.